reloj. Ajá, entonces explícame, ¿por qué tanto miedo a responder una llamada? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué me haces llamarte 20 veces para responder, pero me envías 50 mensajes y nota de voz? Explícame, Julio. Quiero entender. Porque aquí no te pueden ver con el teléfono en la mano en los trabajos. Ok, pero tú me llamaste a mí también, inclusive, y después me seguiste enviando mensaje y nota de voz y más mensaje y más mensaje. Bueno, en un momentico que uno puede ir al baño, ¿entiendes? Ok, entonces vamos a ir por la lista de los puntos que pusiste. Primero, dijiste que yo debería estar viviendo en Irán si yo estoy en contra de una guerra con Irán. Bajo esa premisa, yo te pregunto, ¿tú vives en Israel? No. ¿Por qué no vives en Israel entonces? Si tú quieres que Estados Unidos se meta en una guerra únicamente con el interés de defender a Israel, ¿por qué no vives en Israel entonces? Porque mi cultura es occidental. Y en Israel no hay una cultura occidental, pero yo pensé que la razón por la que Israel es un aliado tan grande de Estados Unidos es porque compartíamos valores culturales. No es así. Al 100% no es así. Ok, entonces, ¿por qué exactamente, vuelvo y repito, debería yo creer que mi dinero de contribuyentes pague para lanzar bombas en un país en Medio Oriente únicamente porque Netanyahu me lo pide? ¿Por qué? Explícame eso. Porque hay acciones que son preventivas. Es mejor gastar el dinero de los contribuyentes en acciones preventivas a unas correctivas. Como ahora la dime, sí. Como la que se gastó en el Plan Marshall para reconstruir toda Europa, que por cierto quizás vive en uno de esos edificios. Ahora, una cosa, una diferencia es el Plan Marshall en el que los países se estaban pidiendo dinero a Estados Unidos y Estados Unidos se lo dio para estrechar vínculos comerciales y para volver a tener aliados en lugares que antes eran increíblemente hostiles para Estados Unidos, por ejemplo, Japón y Alemania. Eso es una cosa. Otra cosa es bombardear un país. Otra cosa es tratar de hacer cambios de régimen en Medio Oriente. Algo que ha quedado demostrado en los últimos 30 años que no sirve. Algo que ha quedado demostrado en los últimos 30 años que nos termina ocasionando a todos los que vivimos en Occidente muchos más problemas que simplemente dejar Medio Oriente para los que están en Medio Oriente. Julio. Ok, para empezar, Israel no está bombardeando ciudades, está bombardeando, si no has visto las imágenes, que yo me imagino que estás muy ocupado haciendo los videos. Julio, nuevamente, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? Hay reportes inclusive de más de 20 niños que han muerto en Irán. O esos son números de Hamas. Esos son números de Hamas en Irán. Lo que pasa es que cuando se usa el sistema de guerra de guerrillas urbana, ¿verdad? Que usan a las familias. ¿Te refieres a lo mismo que hace Israel? Israel tiene bases militares debajo de hospitales también. Julio, Israel también tiene bases militares debajo de hospitales en Israel. En el hospital que bombardearon ayer, creo que fue hace unas horas, no hay ninguna base bajo ese hospital. Nuevamente, Israel tiene reportados y admitidos, según medios de comunicación de Israel, bases militares, por lo menos en el hospital Ichilov, en el que se han estado reuniendo el gabinete militar de Israel desde el día 13 de junio. Probablemente no sabías ese dato. No sabías, porque a diferencia de la persona que está muy ocupado haciendo videos, eres tú entonces, Julio. No. De verdad que las ocupaciones aquí son otras. Ok, los bombardeos que están haciendo Israel, hasta ahora no he visto un bombardeo en Irán que no sea a los lanzadores de misiles y a todas las bases que están. Entonces, nuevamente, Julio, no has visto nada. Si dices que no has visto muertes de civiles en Irán con estos ataques, si bien no a la misma escala de Gaza, obviamente, pero no has visto nada, entonces. Pero entonces te preguntaría, Julio, ¿no te parece extraño que al parecer Israel no tiene la capacidad de hacer ataques quirúrgicos en Gaza y por eso tuvieron que literalmente aplanar todo el territorio, todo, destruir todo, pero al mismo tiempo pueden lanzar un misil desde Israel hasta Irán que le pega en la cama a un científico nuclear de Irán? Entonces tienen la capacidad para hacer eso y para detonar los dispositivos telecomunicacionales, por ejemplo los pagers de los agentes de Hezbollah, pero no tienen la forma de poder hacer ese mismo tipo de ataques en Gaza. ¿Por qué? ¿Será acaso porque Israel no quiere hacer ese tipo de ataques en Gaza? ¿Será porque acaso Israel siempre tuvo la idea de destruir Gaza, volverlo inhabitable para que los palestinos estuviesen obligados a abandonar la zona? ¿Será por eso, Julio? No creo. En este conflicto el inicio no fue por Israel, fue por Hezbollah entrando a Israel a hacer el show que hicieron. Que por cierto, Hezbollah entrando a Israel. ¿De qué estás hablando, Julio?
Hezbollah entrando a Israel, ¿de qué hablas? El concierto que se hizo, ¿verdad? Fue Hamas, ignorante. No fue Hezbollah. Pero ¿por qué tienes que ofender? ¿Por qué tienes que ofender? Julio, ¿quieres que yo lea alguna de las cosas que tú me has dicho en mensajes, incluyendo llamarme nazi? Me llamaste nazi, Julio. Entonces, te molesta que yo te ofenda, te ofenda diciéndote ignorante, pero tú me llamas nazi. No, tú llamaste a todo el mundo ignorante, lo que estaban, llamaste tú ignorante me llamaste a todos los que estaban nazi en uno de los mensajes que me enviaste hace una hora, Julio. En el video que hiciste, donde estabas levantando la bandera de Irán a tener sus armas nucleares, llamaste a todos. Julio, ¿cuándo dije que Irán debería tener armas nucleares? ¿Cuándo, Julio? Lo dijiste en el video. ¿Cuándo dije que Irán debería tener armas? Si Israel tiene su bomba nuclear ya lista para lanzar, ellos también tienen el derecho de fabricar. No, Julio, yo lo que dije es, no, Julio, yo lo que dije, vuelvo, repito, deberías ir a escuchar, porque en lugar de estarte ofendiendo por cosas que piensas que he dicho, deberías realmente escuchar qué fue lo que dije. Yo dije, desde el punto de vista objetivo, si un país tiene derecho a tener cierto tipo de armas, todos los países tienen derecho a tenerlo desde el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista pragmático, lo que dije es, yo no quiero que Irán tenga armas nucleares, pero lo que terminas haciendo por medio de atacarlos con el pretexto de evitar que los tengan, es hacer que se pongan más veloces y más rápidos a tratar de tenerlos, porque ellos saben que la única forma de evitar bombardeos, de evitar guerras y de evitar que traten de tumbar el régimen es por medio de ellos tener un arma nuclear, de la misma forma que nadie ataca a Kim Jong-un, sin importar que él todas las semanas dice que va a lanzar un misil directamente hasta Nueva York, Washington o Londres, pero nadie lo ataca porque tiene armas nucleares. Entonces, si tú quieres motivar a tus enemigos a buscar tener armas nucleares, atácalos de forma, entre comillas, preventiva antes de que lo tengan. ¿Y qué es lo que está haciendo Israel? Eso fue un comentario sarcástico, Julio. Ah, ok. Eso es lo que están haciendo. Entrando a la parte cultural y de cómo ve esa gente la vida, ellos no están esperando la bomba nuclear para ¿Cuál gente, Julio? ¿Cuál gente? Tenga miedo. Los ayatolás. Porque ni siquiera los iraníes son los ayatolás. Los ayatolás. Ok, entonces los ayatolás ven la vida ¿de qué forma, Julio? ¿De qué forma ven la vida los ayatolás? De que no están queriendo la bomba atómica para proteger o dar miedo o ser respetados, simplemente para lanzarla y acabar con Israel. Eso es todo. Lo han dicho, entonces bajo ese contexto deberíamos... Julio, en todos los medios. Julio, bajo ese contexto deberíamos también atacar a Corea del Norte, ¿verdad? Ya es muy tarde, ya las tienen. No, pero repito, o sea, si tú dices que cualquiera que amenace de atacar a un país que a ti te guste es un país que debería ser intervenido e invadido, resulta que hay muchos países que lo hacen todas las semanas. Hay países en Latinoamérica que tienen gobiernos, por ejemplo, durante la era de Chávez. ¿Cuántas veces Chávez no amenazó a los Estados Unidos? Entonces, bajo esa premisa de que una amenaza constituye un ataque y por ende el país amenazado tiene el derecho a librar una guerra en contra del país que amenaza, entonces estaríamos viendo el mundo en guerra, Julio. El mundo entero en guerra. Pero resulta que las palabras no matan personas, las bombas sí. Correcto. Por eso se está previniendo que la tengan. Ok, después vamos al segundo punto. Pones, eres exactamente igual a esos europeos de los cuales habla Daniel Lara Faría, que romantizan y defienden al comunismo en Sudamérica desde la comodidad del sofá bebiendo té. En este caso a favor de Irán y sus desquiciados líderes. Entonces, el que yo no quiera que Estados Unidos y el resto de Occidente, incluyendo el país en el que yo estoy y pago mis impuestos, se involucre en una guerra en Medio Oriente, significa que yo soy igual a los defensores del comunismo. ¿Me puedes explicar qué sentido tiene eso, Julio? Ahorita la actitud que están tomando es como la que tomaban en la Segunda Guerra Mundial, porque no querían que Estados Unidos interviniera. Entonces, esas personas que opinaban que no debía intervenir y después intervino y se logró acabar con los nazis, ahora están disfrutando de toda la infraestructura que quedó ahí libre y los países libres. Sí, ahora, para ir a un punto. Lo predictivo sí. Versus lo correctivo. Ok, ahora, Julio, hay un pequeño problema en tu análisis. Y tú hiciste el tercer punto y dijiste... De no ser por los Estados Unidos y su intervencionismo, tú y tu familia no estarían en Europa viviendo en paz. Bueno, quizás sí, ya que obviamente defenderías a los nazis. Hay una pequeña laguna histórica en tu argumento.
Eso es, Julio, que el teatro de la guerra de Europa no lo terminó Estados Unidos, lo terminaron los comunistas, lo terminó la Unión Soviética, Julio. Entonces el argumento del segundo punto se cae por completo en el tercero. Tú dices que de no ser por Estados Unidos, la guerra la hubiesen ganado los nazis, pero lo contrario es cierto. Estados Unidos se metió en la guerra únicamente después de haber ellos sido atacados directamente. Y el principal enemigo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial no fue Alemania, fue Japón. Los alemanes fueron derrotados principalmente por la Unión Soviética, no por Estados Unidos. Entonces, bajo la premisa tu llamada de que se está perdiendo, va y viene, porque no vayas a creer que estoy colgando. O sea, va y viene, Julio, o sea, hay una interferencia. Pero ok, continúa. Julio, bajo la premisa de que no querer una guerra con Irán significa que eres igual a los defensores del comunismo, ¿qué entonces serías si tú reconoces que en realidad la razón por la que actualmente no estamos hablando alemán en Inglaterra se debe a los comunistas y no a Estados Unidos? ¿Qué te volvería eso entonces, bajo tu misma lógica? ¿De qué comunista te estás? ¿A qué De la Unión Soviética, Julio, de la Unión Soviética. La Unión Soviética vino desde el norte hacia el sur y Estados Unidos desde el sur hacia el norte para liberar Julio, Europa. La Unión Soviética fueron los que derrotaron a Alemania. Estados Unidos no derrotó a Alemania, fue la Unión Soviética, Julio, no seas ignorante. Si ese flanco de sur hacia el norte no está, la Unión Soviética sola no hubiese podido. Julio, ¿de qué estás hablando? ¿Quién derrotó a Alemania? ¿Estados Unidos o la Unión Soviética? ¿Quién derrotó a Alemania? Responde a la pregunta, Julio. ¿Quién derrotó a Alemania? Es que, ¿cómo se te ocurre decir que gracias solamente a la Unión Soviética se derrotó al... No es solamente, pero desde el punto de vista de la influencia en la victoria frente a Alemania, la Unión Soviética está de primer lugar, de segundo yo pondría el Reino Unido, y de un distante, muy, muy distante tercero, estaría Estados Unidos. Estados Unidos prácticamente no se metió en el teatro europeo. Estados Unidos estaba librando una guerra en contra de Japón porque Estados Unidos había sido atacado por los japoneses. Entonces, nuevamente, el argumento de siempre tratar de unir cualquier postura a, bueno, tú defiendes comunistas porque Irán está con el chavismo, es una cosa tan mediocre, es tan mediocre. Ya empieza con los insultos, no es necesario. Julio, me llamaste nazi. En el video que originó esta conversación, tú llamaste no solamente a mí, a todos los que estamos a favor de lo que está pasando, ignorantes. Y una vez más, si yo insulto a una persona por ser ignorante porque lo está haciendo, ¿tú por qué me acusas a mí de ser nazi cuando yo nunca he dicho algo despectivo o negativo sobre todos los judíos? Si yo te llamo ignorante, te llamo ignorante porque ignoras el tema del que hablas. Pero tú, ¿con qué pretexto me llamas a mí nazi, Julio? Por el paralelismo de la situación actual y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ok, en fin, ahora después vamos al cuarto punto. Pones, tú y tu familia no luchan por nada, solo hacen nido en países liberados. Te apuesto que si se inicia un conflicto que involucra a Inglaterra, lo primero que harían ustedes es emigrar a una zona pacífica, como los cobardes y parásitos que son. Solo consumen de un país, no lo defienden, apátridas. Julio, una cosa, ¿tú dónde vives? ¿En los Estados Unidos? Sí. ¿Eres de Venezuela? Sí. ¿Por qué estás en los Estados Unidos y no luchando en contra del régimen chavista en Venezuela, Julio? Porque la mayoría era como tú, que se fueron del país y no lucharon. Y por eso te tuviste que ir tú también. Por eso te tuviste que ir tú también. Sí, la última vez que salimos del edificio donde vivimos, miré alrededor y estaban todo el mundo viendo Globovisión, viendo por las ventanas y nosotros abajo. ¿En qué año te fuiste, Julio? ¿En qué año te fuiste? Finales de 2017. Ok, entonces en el 2017 tú decidiste lo último que hicimos fue contar las crucecitas de los estudiantes que sí, nuevamente, Julio, no sé qué esto tiene que ver con el punto, porque tú dices que tú deberías estar dispuesto a dar la vida para luchar por la defensa o la libertad de un país, pero tú no lo hiciste. Tú estás en Estados Unidos con tus perritos.
¿Y qué coño vamos a hacer si la mayoría Entonces, de las ¿por qué dices que una persona que está en contra de una guerra debería primero querer participar en una guerra? Que primero, la premisa es una imbecilidad. Yo estoy en contra de las guerras y dices que yo debería estar dispuesto a luchar en guerras cuando estoy en contra de ellas. Pero bajo tu lógica, tú deberías estar en Venezuela actualmente cayéndole a tiros a los del régimen chavista. Porque si no, resulta que el parásito que emigra a países pacíficos para buscar una mejora a su vida, eres tú, Julio. El primer parásito eres tú, Julio. Ok. En Inglaterra, de empezar el conflicto, te llamarían y te entregarían un fusil. Y si aquí pasa en Estados Unidos, también nos llamarían y nos entregarían un fusil. En Venezuela, hicieron la ley de desarme a los pendejos para entregarse a los círculos bolivarianos y al ejército. Entonces Julio, tú únicamente escucha, tú únicamente lucharías si te enlistan de forma obligatoria. Tú únicamente lucharías si te mandan a pelear de forma obligatoria. En mi caso no sería obligatorio. Acabas de decir que en una guerra en Estados Unidos y en Inglaterra te enlistan. Sí, el draft es obligatorio en ambos países. Entonces tú estás diciendo que solo si me obligan a lucharlo, yo lucho. Pero eso va contrario a lo que dijiste en ese punto. Deberías estar motivado a luchar porque tú supuestamente no eres un parásito y tú supuestamente sí estás dispuesto a luchar por tu país. ¿Pero qué estás diciendo? Te estoy diciendo que te llaman porque Julio, te tienen que llamar. Escucha lo que dijiste en el comentario, imbécil. Lee tu comentario, imbécil. Llamaste no solo a mi persona, sino a mi familia, parásitos, que por cierto, Julio, esto no tiene nada que ver conmigo, pero como tú mencionaste a mi familia, te doy un pequeño repaso. Mi bisabuelo de parte paterna fue un general en la Primera Guerra Mundial y hay una estatua en su honor en Ronciglione, en Italia. Mi abuelo, de parte paterna, fue prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial de los británicos. Mi abuelo, de parte materna, John Lacey, fue uno de los principales ingenieros de la compañía Leyland Motor Factory y fue uno de los principales ingenieros responsables del desarrollo de la infraestructura de túneles subterráneos para poder producir autos y vehículos militares durante la guerra, evadiendo las redadas y los bombardeos de los alemanes. Entonces, mi historial es uno que está fuertemente arraigado con el país en el que yo vivo, ya que al fin y al cabo vengo de una madre británica y toda mi familia del lado materno es británica también. Bajo la premisa de tu comentario, yo te pregunto, Julio, ¿tu familia en qué guerras luchó? ¿Tu abuelo en qué guerra estuvo? No, lo que yo te quiero preguntar es ¿en qué guerra estuvo tu abuelo, Julio? ¿En qué guerra estuvo tu abuelo? ¿En qué guerra estuvo tu papá, Julio? Déjame hablar. Responde la pregunta. Responde la pregunta, Julio, porque llamaste a mi familia parásitos que solo van a un país a absorber los recursos de ese país. Entonces responde la pregunta. ¿En cuáles guerras participaron tus familiares, Julio? ¿Toda tu familia que hizo todo eso estarían de parte de los ayatolás o serían una vez más, yo no hablo por mi familia, hablo por mí mismo. Te estoy preguntando algo que viene a base de lo que tú me dijiste. Tú acusaste a mi familia de ser parásitos que solo consumen de un país. Julio, vuelvo y repito, ¿en qué guerras estuvieron tus padres o tus abuelos? ¿En cuáles guerras estuvieron? Esa familia tuya estaría de acuerdo con los ayatolás. Julio, responde la pregunta, Julio. Responde la pregunta. Pregunto, todos esos maricales que nombraste tu familia, ¿estarían de acuerdo con la pregunta? ¿En cuáles guerras lucharon tus abuelos? ¿En cuáles? Toda esa familia tuya estaría de acuerdo con los ayatolás. ¿Por qué no puedes responder? ¿Por qué no puedes decir en ninguna? ¿Por qué no puedes decir en ninguna? Ellos serían partícipes de los ayatolás o serían cobardes como tú. ¿Por qué no puedes decir en ninguna guerra? ¿Por qué no puedes decir en ninguna? Y yo actualmente, Acuaviva, estoy viviendo en un país en el que no tengo ninguna base de herencia familiar. Yo soy un emigrante puro y duro en Estados Unidos. Y estoy aprovechándome de Estados Unidos para mejorar mi condición de vida y tengo mis perritos y estoy caminando por el parque en tu foto de perfil. Eso eres tú, Julio, no yo. Ese eres tú, Julio, no yo. Y por cierto, ni siquiera mencionar cómo llegaste a Estados Unidos, con qué estatus legal, con qué estatus migratorio, Julio. No te voy a dar más datos. Exacto. Imbécil. Caradura y sinvergüenza. Llegaste a Estados Unidos de indocumentado, de ilegal. Te pusiste a trabajar de ilegal, rompiendo la ley. Y tienes el absoluto atrevimiento
de decir que mi familia o que yo soy un parásito de este país. Yo pago más en impuestos cada año en este país de lo que tú ganas al año en Estados Unidos, Julio. Te lo puedo asegurar. La valentía de y me llamas parásito por no querer una guerra. Y me llamas parásito por querer evitar guerras, por querer evitar masacres de personas inocentes. Mientras que tú, gordo de mierda, con tus perritos que no te mereces, esos perritos bonitos no te los mereces. Mientras que tú, desde tu asquerosidad, estás diciendo que Estados Unidos se tiene que meter en guerras para ayudar a Israel. Asqueroso. Esos perritos dáselos a un mejor padre, a una mejor familia, porque tú eres un asqueroso. Tu apellido llegó hasta ti, cobarde. Una vez más, vuelvo y repito, el argumento tuyo fue, tú y tu familia no luchan por nada. Los primeros que no luchan por nada eres tú y los tuyos. Y lo acabas de admitir, Julio. En Inglaterra tú vas a salir con tu esposa y todo el mundo a correr a otro lado, a Costa Rica, no sé. Julio, pero si resulta que yo estoy en contra de la... Julio, es que este es el problema. Tú eres un pendejo retrasado mental y por eso no entiendes la premisa de mi argumento. Yo estoy en contra de la guerra. Si se desata una guerra que yo habré hecho todo lo posible por prevenir utilizando la plataforma que yo tengo, la voz y la audiencia que yo tengo, yo habré hecho todo lo posible por prevenirlo. Si la guerra de igual forma se desata, yo tengo todo el derecho a abandonar el país y buscar un refugio para mi familia, porque yo no habré pedido la guerra. Por cobarde. Entonces, ¿para qué hablas de tu familia que participó en la Primera Guerra Mundial? Que si tú eres una persona... Julio, resulta que tú, siendo una persona que promueve la guerra, si esta guerra fuese a tocarte en casa, la guerra que tú promueves, que tú buscas, tú serías el primer maldito caradura sinvergüenza en irte a otro país, de la misma forma que dejaste Venezuela. Impresentable, bueno, sinvergüenza y asqueroso. Vamos a hacer una cosa. Eso puede pasar tanto en Inglaterra como aquí. Cuando pase, yo te voy a llamar a ver dónde estás tú. Ok, ahora, una vez más, vamos al próximo punto. Entonces, tú haces este comentario y dices, mi debate contigo es privado. No tengo la culpa que en este tema que tocaste sobre los ayatolas y la posibilidad o derecho a tener armas nucleares, yo te veo exactamente igual a ese pequeño grupo de la comunidad LGBT que protestan y marchan con banderas del Che en Palestina. Y por otro lado, que estés disfrutando del fruto del intervencionismo estadounidense, viviendo como en Inglaterra, libre del nazismo, y te atreves a criticarlo. Julio, actualmente nosotros tenemos un problema. Cállate la boca, Julio. Cállate la boca, pendejo, hediondo y asqueroso. No solamente por el intervencionismo de Estados Unidos, antes de hablarme, vete a bañar, que te puedo leer desde aquí. De la familia Coaviva en la Primera Guerra Mundial y todo lo demás que hicieron. Una vez más, Julio, en este caso, tú dices, yo estoy disfrutando de Reino Unido debido a Estados Unidos y su intervencionismo. Julio, en los últimos 13 años, ¿cuáles han sido las crisis migratorias y de refugiados que más han afectado a Europa, principalmente a Alemania y el Reino Unido? ¿Cuáles han sido? Pues yo te digo, la de Libia, la de Siria. ¿Y se debe a qué? Pues yo te digo, al intervencionismo de Estados Unidos, haber destruido esos países, haber iniciado la guerra civil en Siria, haber iniciado la guerra civil en Libia, haber ocasionado la masacre de centenares de miles de personas, haber hecho que se tuviesen que desplazar millones de musulmanes del continente y dejar su zona de origen, dejar su hogar y empezar a irse a vivir a países europeos, principalmente el país en el que yo estoy. Entonces, lo contrario es cierto. El Reino Unido se ha visto fuertemente afectado por las decisiones belicistas e intervencionistas de Estados Unidos en los últimos 30 años. Pero nuevamente, un culo sucio como tú, un absoluto asqueroso impresentable como tú, un ignorante con enfermedad mental como tú, eso no lo entiende. Así que, Julio, ya no malgasto mi tiempo más, pero si quieres puedes enviar un saludo a la audiencia que va a terminar escuchando esto. Julio Cole, el valiente guerrero que desde los Estados Unidos está luchando no solo por la libertad de Venezuela, sino también por la libertad de Irán. Pendejo, retrasado. No vuelvas a nombrar a los Aquaviva. Que pases buen día, que pases buen día, Julio. Ve a disfrutar de esos perritos que no te mereces, Julio. Dale esos perritos a otra familia, Julio. No te mereces esos perritos tan bonitos, Julio.